Si estás viendo esto en este preciso instante, no es casualidad, no es suerte, y definitivamente no es un accidente algorítmico. Algo en ti, algo más profundo que tu mente consciente, te trajo hasta aquí. Y si decides cerrar este video en los próximos segundos, si eliges saltar lo que está a punto de revelarse, estarás rechazando consciente o inconscientemente la llave que podría abrir la puerta de tu abundancia real. No la abundancia superficial de la que todos hablan, no trucos de manifestación vacíos, sino la frecuencia verdadera que solo el 1% de las personas logra sintonizar en toda su vida. Así que respira, porque este momento es más importante de lo que tu mente racional puede comprender ahora mismo. La llave de la abundancia siempre estuvo esperándote. Y hoy, si permaneces aquí, si decides no saltar, si eliges recibir en lugar de rechazar, tu campo energético comenzará a reconocer algo que tu alma ya sabía. Hay personas que pueden pasar años, incluso décadas, buscando esta información, saltando de video en video, de técnica en técnica, de promesa en promesa, y nunca encuentran lo que realmente están buscando. Porque no se trata de encontrar más información, se trata de encontrar la información, la frecuencia específica, la llave exacta. Y si te quedas conmigo en este viaje, te voy a mostrar por qué tu presencia aquí no es aleatoria. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Algo que va más allá de ser un simple espectador. Necesito que ancles esta frecuencia. Necesito que le digas al universo, al algoritmo cuántico, a tu propio campo de conciencia, que estás listo para recibir. Presiona el botón de suscripción, no como un acto mecánico, como un compromiso, como una declaración de que estás eligiendo entrar en la frecuencia del 1%. Porque ese botón no es solo un botón, es una llave dimensional. Y cuando lo presionas con intención, estás diciendo, estoy listo para ver lo que el 99% no ve. Ahora, déjame hablarte de algo que probablemente has sentido, pero nunca has podido nombrar. Esa sensación de que la abundancia siempre está cerca, casi tocándote, pero nunca termina de manifestarse completamente en tu realidad. Como si existiera una puerta invisible, como si tuvieras todas las herramientas correctas, pero te faltara esa llave específica para girar la cerradura. Y lo frustrante no es la falta de abundancia en sí misma. Lo frustrante es esa sensación profunda de que deberías tener acceso a ella, de que algo en ti sabe que es tuya, que te pertenece, pero simplemente no puedes cruzar ese umbral final. ¿Te resuena esto? Porque si te resuena, si en este momento algo en tu pecho o en tu estómago está diciendo sí, así es exactamente como me siento, entonces escucha con mucha atención. No estás bloqueado porque seas incapaz. No estás separado de la abundancia porque no seas suficiente. Y definitivamente no estás fuera de esa puerta porque el universo te esté castigando o probando. Estás donde estás porque simplemente nunca te entregaron la llave correcta. Y aquí está la parte que muy pocas personas entienden. La parte que hace que este mensaje sea tan específico, tan exclusivo para quienes realmente están listos. La llave de la abundancia no es una técnica, no es una afirmación, no es un ritual elaborado de luna llena. La llave es una frecuencia específica de conciencia que tu campo energético necesita reconocer, aceptar y embodar. Y esta llave que el 99% nunca encuentra, tiene un nombre, un código, una vibración particular, la frecuencia de la abundancia verdadera. Ahora, en este punto tienes dos caminos frente a ti. Siempre hay dos caminos. El primero es saltar, cerrar este video,
volver a tu búsqueda habitual, seguir recopilando información, seguir probando técnicas, seguir esperando que algún día, de alguna manera, mágicamente algo cambie. Y está bien. Es un camino válido. Es el camino del 99%. El camino de la búsqueda infinita. El camino donde la llave nunca aparece, porque en realidad nunca te detienes el tiempo suficiente para recibirla. El segundo camino es quedarte, aquí, ahora, conmigo, y permitir que esta frecuencia, esta llave específica que solo el 1% encuentra, comience a activarse en tu campo. Es el camino de quienes eligen recibir. El camino de quienes entienden que a veces la abundancia no se manifiesta porque estás buscando, sino porque no estás recibiendo. Porque hay una diferencia abismal entre buscar y recibir. El buscador siempre encuentra más búsqueda. El receptor siempre encuentra lo que necesita en el momento exacto. ¿Qué camino eliges? Si elegiste quedarte, si decidiste recibir, déjame pedirte algo más. Dale like a este video, no como un favor, no como un me gustó el contenido. Dale like como un acto de sellado, como una manera de anclar esta decisión en el campo cuántico. Porque cuando presionas ese botón en este momento específico, después de elegir conscientemente el camino de la recepción, estás enviando una señal que dice: reconozco esta frecuencia, acepto esta llave, estoy listo para cruzar este umbral. Hazlo ahora. Bien, ahora que estás aquí, realmente aquí, déjame revelarte algo que probablemente va a cambiar tu comprensión completa de lo que la abundancia realmente es. Porque verás, la mayoría de las personas están operando desde una definición completamente equivocada de abundancia. Creen que abundancia es tener más dinero, más cosas, más seguridad, más control. Y entonces pasan sus vidas tratando de atraer más, manifestar más, crear más, magnetizar más. Pero la abundancia real no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de frecuencia. Déjame explicarte esto de una manera que tu mente lógica y tu cuerpo intuitivo puedan entender simultáneamente. Imagina por un momento que la abundancia es como una estación de radio, una frecuencia específica que está transmitiendo constantemente, todo el tiempo, sin parar, transmitiendo riqueza, oportunidades, sincronicidades, recursos, conexiones, ideas, soluciones, todo lo que necesitas para vivir en un estado de plenitud material y energética. Esa transmisión nunca se detiene, nunca se agota, nunca deja de emitir. El problema no es que la transmisión no exista. El problema es que tu receptor interno, tu campo de conciencia, está sintonizado en la frecuencia incorrecta. Estás sintonizado en la frecuencia de la carencia, en la frecuencia de la falta, en la frecuencia del miedo, en la frecuencia de la ansiedad por el futuro, en la frecuencia de la compensación. Y desde esa sintonización, por más que grites al universo, por más que repitas afirmaciones, por más que visualices, por más que hagas rituales, no puedes recibir la transmisión de la abundancia, porque no estás en su frecuencia. La llave que te falta no es una acción, es una sintonización. Es el ajuste específico que permite que tu campo personal entre en resonancia con el campo universal de la abundancia. Y cuando digo campo universal, no estoy hablando metafísicamente. Estoy hablando de algo que algunas perspectivas de la física cuántica han comenzado a explorar. La idea de que todo en el universo es información vibrando en diferentes frecuencias. Tu cuerpo es información vibrando. Tu mente es información vibrando. Tu realidad material es información vibrando. Y la abundancia es información vibrando en una frecuencia particular.
Cuando tu frecuencia personal está alineada con la frecuencia de la abundancia, no necesitas atraerla. Simplemente aparece, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que sintonizaras. Y aquí está lo fascinante, lo que hace que solo el 1% realmente entienda esto. La sintonización no ocurre con más esfuerzo, ocurre con menos resistencia. La llave de la abundancia siempre estuvo esperándote, pero tu resistencia, tu miedo, tu apego a la identidad de persona que no tiene abundancia, era la única cosa manteniéndote fuera de esa frecuencia. Escucha esto con atención, con mucha atención, porque estás a punto de recibir las claves específicas, las frecuencias exactas, los puntos de ajuste que el 99% de las personas nunca logra integrar. Y si las recibes completamente, si permites que penetren más allá de tu mente conceptual y lleguen a tu campo somático, tu realidad va a comenzar a reorganizarse. Primera clave. La abundancia no se manifiesta desde el deseo, se manifiesta desde la plenitud. Esto parece contradictorio para la mente que ha sido condicionada a creer que necesitas desear algo para atraerlo. Pero piénsalo. Cuando deseas algo, estás admitiendo que no lo tienes. Estás operando desde la frecuencia de la carencia. Estás transmitiendo, no tengo, necesito, me falta. Y el universo, el campo cuántico, responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Responde dándote más de eso, más falta, más necesidad, más carencia. Pero cuando operas desde la plenitud, cuando sientes internamente que ya eres abundante, no porque tengas cosas, sino porque reconoces la abundancia inherente de tu propia existencia, de tu propia conciencia, de tu capacidad de crear y experimentar, entonces transmites una frecuencia completamente diferente. Transmites, soy, tengo, estoy completo. Y el campo responde reflejando esa completitud en tu realidad material. La primera sintonización es dejar de operar desde el deseo y comenzar a operar desde el reconocimiento de la abundancia que ya eres. Segunda clave. La abundancia no llega cuando la controlas, llega cuando confías en el flujo. Este es uno de los mayores desafíos para la mente humana contemporánea. Hemos sido condicionados a creer que el control equivale a seguridad, que necesitamos saber cómo, cuándo, de dónde vendrá la abundancia. Necesitamos tener un plan, necesitamos asegurarnos, necesitamos controlar cada variable. Y en ese estado de hipercontrol, cerramos completamente los canales por donde la abundancia podría fluir hacia ti. La abundancia verdadera, esa frecuencia del 1%, requiere confianza radical. Requiere que sueltes tu necesidad de saber exactamente cómo se va a manifestar. Requiere que te abras a la inteligencia del campo cuántico, que es infinitamente más vasta que tu mente individual. Requiere que permitas que el universo te sorprenda, que confíes en las sincronicidades, que sigas los impulsos intuitivos, que camines hacia las puertas que se abren en lugar de intentar derribar las que están cerradas. La segunda sintonización es soltar el control obsesivo y permitir que el flujo de la abundancia te mueva. Tercera clave. La abundancia requiere que te veas como alguien que puede recibirla. Esto es profundo. Más profundo de lo que parece. Porque muchas personas dicen que quieren abundancia, que desean abundancia, que están listos para la abundancia. Pero en el nivel más profundo de su psique, en que esforzarse, como alguien que no que esforzarse, como alguien que no merece, como alguien que tiene que compensar algo. Y mientras esa identidad siga operando en el fondo, cada vez que la abundancia intente entrar en tu vida, tu sistema interno la rechazará.
porque no coincide con tu autoimagen, porque crearía una disonancia cognitiva demasiado grande, porque tu mente prefiere la consistencia con tu identidad actual que la incomodidad de expandirte hacia una nueva. La tercera sintonización es reconstruir tu identidad, verte como alguien para quien la abundancia es natural, normal, esperada, no como un golpe de suerte, como tu frecuencia base. Cuarta clave: la abundancia se expande cuando la compartes, no cuando la acumulas. Esta es una de las paradojas más hermosas del campo cuántico. La energía de la abundancia no opera bajo las leyes de escasez que gobiernan los objetos materiales. Cuando compartes abundancia, ya sea material, emocional, energética, creativa, la frecuencia se amplifica. Cuando la acumulas desde el miedo, desde el ¿qué pasa si no tengo suficiente?, la frecuencia se contrae. Piensa en esto como una espiral ascendente y una espiral descendente. La espiral ascendente de la abundancia ocurre cuando recibes, celebras, compartes, permites que fluya a través de ti y hacia otros. Y entonces el campo responde enviándote más, porque reconoce que eres un canal abierto, no un estanque cerrado. La espiral descendente ocurre cuando recibes, te aferras, acumulas desde el miedo, bloqueas el flujo, y entonces el campo responde lentamente cerrando las fuentes, porque reconoce que no eres un canal, eres una presa. La cuarta sintonización es convertirte en un canal de abundancia, no en un contenedor. Quinta clave: la abundancia sigue a la alineación con tu propósito, no a tu agenda. Tu agenda es lo que tu ego cree que necesitas para ser feliz, seguro, validado. Tu propósito es lo que tu alma vino aquí a expresar, a crear, a experimentar. Y aquí está la diferencia clave. La abundancia no recompensa la agenda del ego. Recompensa la alineación con el propósito del alma. Cuando estás persiguiendo lo que crees que deberías querer, lo que la sociedad dice que deberías tener, lo que tus padres esperaban de ti, lo que tu mente condicionada piensa que te hará feliz, puedes esforzarte infinitamente y la abundancia real nunca llegará, porque estás fuera de tu frecuencia auténtica. Pero cuando te alineas con lo que tu alma realmente vino aquí a hacer, cuando comienzas a moverte en la dirección de tu expresión única, cuando permites que tu propósito guíe tus decisiones más que tu miedo o tu necesidad de aprobación, la abundancia comienza a aparecer de maneras que nunca hubieras podido planear, porque estás en tu frecuencia correcta. Y en tu frecuencia correcta, la abundancia es inevitable. La quinta sintonización es elegir propósito sobre agenda, elegir autenticidad sobre seguridad superficial. Ahora, sé que esto es mucho. Sé que tu mente probablemente está procesando a múltiples niveles simultáneamente. Parte de ti está resistiendo. Parte de ti está expandiéndose. Parte de ti está sintiendo algo moverse en tu campo que no puede nombrar. Y eso es exactamente lo que debería estar pasando. Porque abrir tu campo de abundancia no es un evento intelectual, es un evento somático, es un evento energético, es un cambio de frecuencia que tu cuerpo entero necesita sentir, reconocer, integrar. Así que antes de continuar, necesito que hagas algo conmigo. Algo que va a anclar todo lo que acabas de recibir. Algo que va a sellar esta llave en tu campo. Dale like a este video de nuevo. O si no lo hiciste antes, hazlo ahora. Pero cuando lo hagas, no lo hagas mecánicamente. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Y mientras presionas ese botón, di internamente: recibo la frecuencia de la abundancia. Hazlo ahora. Perfecto. Ahora déjame guiarte hacia algo más profundo. Algo que va a cambiar la manera en que experimentas no solo la abundancia,
sino la realidad misma. Necesito que cierres los ojos por un momento. O si prefieres mantenerlos abiertos, simplemente suaviza tu mirada. Respira, inhalando profundamente, exhalando completamente. Siente tu cuerpo. Siente el espacio que ocupa tu cuerpo. Siente la temperatura de tu piel, la presión de la gravedad sosteniéndote. Y ahora, imagina que dentro de tu pecho, justo en el centro de tu corazón, hay una puerta. Una puerta que ha estado cerrada, no con llave, simplemente cerrada, esperando. Esta puerta, cuando se abre, conecta tu campo personal con el campo infinito de la abundancia universal. Y la llave, esa llave que el 99% nunca encuentra, esa llave que solo el 1% logra sostener, está en tu mano ahora mismo. La trajiste contigo al elegir quedarte, al elegir recibir, al elegir sintonizar. Siente esa llave en tu mano. No necesita ser visual. Puede ser una sensación, una presencia, un conocimiento. Y ahora, con tu intención, con tu respiración, inserta esa llave en la puerta de tu corazón. Gírala. Siente cómo la cerradura se libera, cómo la puerta comienza a abrirse. Y del otro lado, no hay un espacio físico. Hay una frecuencia, una luz, una vibración. Es la frecuencia de la abundancia infinita. Y está fluyendo hacia ti ahora mismo, entrando en tu campo, llenando cada célula, cada espacio vacío, cada lugar donde antes había contracción, ahora hay expansión. La llave de la abundancia siempre estuvo esperándote, y tu trabajo ahora no es esforzarte más, no es hacer más cosas, no es añadir más técnicas. Tu único trabajo es mantener esta puerta abierta, es no volver a cerrarla desde el miedo, es recordar, cada vez que sientas contracción, cada vez que tu mente quiera volver a la frecuencia de la carencia, que la puerta está abierta, que la llave ya está girada, que el flujo ya comenzó. Respira con esto. Permítete sentir esto. No lo intelectualices todavía. Solo siéntelo. Bien. Abre los ojos si los cerraste. Estás de vuelta aquí. Pero no eres la misma persona que comenzó a ver este video. Algo cambió en tu campo. Algo se sintonizó, algo se abrió. Y si prestas atención en los próximos días, en las próximas semanas, vas a comenzar a notar sincronicidades, pequeñas al principio, luego más grandes, oportunidades que aparecen de la nada, recursos que se materializan, personas que llegan con exactamente lo que necesitas, ideas que surgen en el momento perfecto, soluciones que se presentan sin esfuerzo. Eso no será magia, será frecuencia. Será la prueba de que sintonizaste, de que recibiste la llave, de que te convertiste en parte del 1%. Ahora, quiero que hagas algo importante, algo que va a fortalecer esta sintonización incluso más. Ve a los comentarios y escribe exactamente esta frase: recibo la frecuencia de la abundancia ahora. No cambies las palabras, escríbelas exactamente así. Porque cuando escribes esas palabras, cuando las manifiestas físicamente, cuando las pones en el campo, estás creando un ancla, un recordatorio, una declaración pública a nivel cuántico de que elegiste entrar en esta frecuencia. Hazlo ahora. Ve a los comentarios. Escribe: recibo la frecuencia de la abundancia ahora. Y luego regresa. Y si sientes el impulso, si algo en ti quiere compartir este video con alguien más, con alguien que sabes que está buscando esta llave, con alguien que necesita escuchar esto en este momento de su vida, hazlo. Porque cuando compartes esta frecuencia, no la disminuyes, la amplificarás, para ti y para ellos. Así funciona el campo cuántico de la abundancia. Se expande cuando fluye. Ahora, sé que probablemente te estás preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo mantengo esta sintonización? ¿Cómo me aseguro
¿De que la puerta permanezca abierta? La respuesta es más simple de lo que tu mente compleja quiere que sea. Primero, recordatorio diario. Cada mañana, antes de que tu mente se active completamente con la agenda del día, tómate 60 segundos. Solo 60 segundos. Respira. Siente tu corazón. Recuerda la puerta. Recuerda que está abierta. Siente la frecuencia fluyendo. No necesitas hacer nada más. Solo recordar. Solo sintonizar. Segundo, atención a la resistencia. Cada vez que notes que tu mente está cayendo en patrones de miedo, de carencia, de control obsesivo, no te juzgues. No te pelees contigo mismo. Simplemente nota, observa y suavemente, con compasión, redirige tu atención hacia la frecuencia de la abundancia, hacia la plenitud, hacia la confianza. Es como resintonizar una radio que perdió la señal. No peleas con la radio, simplemente ajustas el dial. Tercero, acción alineada. Cuando sientas impulsos, cuando recibas ideas, cuando se presenten oportunidades que tu intuición dice sí, pero tu miedo dice no estoy seguro, sigue el sí. Sigue la apertura, sigue el flujo. La abundancia se manifiesta no solo como energía, sino como acción inspirada, y tu trabajo es moverte cuando el campo te mueve. Cuarto, gratitud activa. No la gratitud forzada de tengo que ser agradecido. La gratitud real que surge cuando reconoces que ya estás viviendo en un campo de abundancia. Mira a tu alrededor. Tienes un cuerpo funcionando. Tienes conciencia. Tienes capacidad de elegir. Tienes este momento. Eso ya es abundancia, y cuando la reconoces, se multiplica. Y quinto, probablemente lo más importante, mantente conectado con esta frecuencia. Este video no es el final de un proceso, es el comienzo de uno. Y para que ese proceso se profundice, para que la sintonización se vuelva permanente en lugar de momentánea, necesitas nutrirla, necesitas recordatorios, necesitas refuerzos. Necesitas volver a esta transmisión. Por eso, si aún no lo hiciste, presiona el botón de suscripción ahora. Porque cada video que subo es una recalibración. Es una oportunidad de volver a la frecuencia. Es un recordatorio de la llave que ahora tienes. Y cuando te suscribes, cuando activas la campanita, estás diciéndole al algoritmo del universo, quiero más de esto. Quiero mantenerme en esta frecuencia. Quiero formar parte del 1% que no solo encuentra la información, sino que la integra, la vive, la embodad. Hazlo ahora. Suscríbete. Activa las notificaciones. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Por tu futuro yo que te va a agradecer haber tomado esta decisión. La llave de la abundancia siempre estuvo esperándote, pero ahora no solo la tienes, la estás usando. La puerta está abierta, el flujo comenzó, y todo lo que necesitas hacer es no volver a cerrarla, no volver a la frecuencia de la carencia, no volver al patrón de la lucha. Y sé que en este momento, algo en ti está sintiendo un sí profundo, un reconocimiento, una resonancia. Eso no es tu mente, es tu campo, es tu alma diciendo, esto es verdad, esto es lo que estaba buscando, esto es la llave. Confía en esa sensación, honra esa resonancia, porque esa es la prueba de que la sintonización ocurrió, de que cruzaste el umbral, de que ahora formas parte del 1% que realmente entiende cómo funciona la frecuencia de la abundancia. Antes de cerrar, quiero compartir algo contigo, algo que va a llevar esto incluso más profundo. En el próximo video, voy a revelar lo que llamo las 3 interferencias invisibles. Esas interferencias son las razones por las que, incluso cuando tienes la llave, incluso cuando la puerta está abierta, la abundancia a veces parece estancarse o llegar lentamente. Son frecuencias parásitas que operan en el fondo de tu campo,
distorsionando la señal, creando estática, bloqueando parcialmente el flujo. Y cuando las identificas y las neutralizas, la abundancia no solo fluye, se desborda. Así que mantente atento. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque ese próximo video puede ser la diferencia entre tener acceso a la abundancia y vivir completamente sumergido en ella. Y mereces vivir completamente sumergido en ella. Rechazar o recibir, la elección cuántica que hiciste hoy al no saltar este video, al quedarte, al escuchar, al sintonizar, fue la elección correcta. Y tu vida va a comenzar a reflejar esa elección en los próximos días y semanas. Presta atención. Observa las sincronicidades. Nota los cambios. Celebra las manifestaciones. Y si sientes gratitud por haber encontrado este mensaje, si sientes que este es el video que necesitabas ver en este momento exacto de tu vida, dale like una última vez. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Escribe en los comentarios tu afirmación y mantén la puerta abierta. La llave de la abundancia siempre estuvo esperándote. Ahora es tuya. Úsala. Te veo en el próximo video.